hacer, él creía entender el poder estadounidense, estaba catastróficamente equivocado. El hombre que declaró la guerra a América esa mañana de diciembre operaba bajo suposiciones que le parecían lógicas, fundamentadas en una ideología que había estado construyendo durante décadas. En la visión de Hitler, Estados Unidos no era una nación en absoluto, era una sociedad mestiza, racialmente mezclada, culturalmente degradada, militarmente blanda. Había escrito eso en Mein Kampf años antes. Descartando la fuerza estadounidense como una propaganda judía, Estados Unidos, según él, era un país de tenderos y comerciantes de valores incapaz de la disciplina marcial que definía a Alemania. Su poder industrial, les decía a sus generales, estaba sobrevalorado, su ejército era una broma, su gente, corrompida por la democracia y la mezcla racial, carecía de la voluntad para luchar. Esto no era un prejuicio casual. Esta era la base del pensamiento estratégico de Hitler, cuando sus asesores militares le advertían sobre la capacidad industrial estadounidense, él las desestimaba. Cuando los informes de inteligencia detallaban las capacidades de producción de Estados Unidos, él los llamaba mentiras. Los números no podían ser reales, insistía, porque las personas que los producían eran inferiores. ¿Cómo podía una nación de razas mezcladas, debilitada por la influencia judía, ser capaz de superar a la Alemania del Reich? Así que cuando Japón atacó Pearl Harbor, Hitler vio una oportunidad, no un peligro. Estados Unidos ahora estaría librando una guerra en dos océanos, estirado, distraído. Alemania podría aplastar a la Unión Soviética sin la interferencia estadounidense. La guerra terminaría antes de que Estados Unidos pudiera movilizarse. Si Estados Unidos entraba en el teatro europeo, ¿qué podría realmente hacer? ¿Mandar a sus soldados blandos a través del Atlántico para enfrentarse a la Wehrmacht? Que vengan, se romperán contra el acero alemán como las olas contra un acantilado. El discurso de Hitler del 11 de diciembre reflejaba esta confianza. Hablaba de la debilidad de Estados Unidos, de la guerra de Roosevelt, de la conspiración judía que controlaba Washington. Prometió al pueblo alemán que la entrada de Estados Unidos en la guerra no cambiaría nada. Si acaso, aclaraba las cosas. Ahora la máscara se había caído. Ahora Alemania podía enfrentarse a su verdadero enemigo directamente. Pero en el Valle del Ruhr, en las fábricas de Essen y Dortmund, los industriales alemanes que realmente habían visitado Estados Unidos antes de la guerra escuchaban el discurso de Hitler con creciente temor. Sabían algo que Hitler no, habían visto las fábricas estadounidenses, habían observado las líneas de producción americanas, sabían que los números eran reales. La primera pista no vino de los informes de inteligencia o de los documentos capturados, sino del mar. A principios de 1942, los comandantes de los submarinos alemanes comenzaron a informar algo extraño. Los convoys que cruzaban el Atlántico estaban aumentando, no disminuyendo. Más barcos, más escoltas, más suministros. Los estadounidenses, al parecer, estaban construyendo barcos más rápido de lo que los submarinos alemanes podían hundirlos. ¿Cómo era esto posible? Los astilleros alemanes trabajaban sin descanso, esforzándose por reemplazar las pérdidas de los U-boats. Sin embargo, de alguna manera, Estados Unidos estaba construyendo más que ellos mientras luchaba simultáneamente con Japón en el Pacífico. La respuesta fue el barco Liberty. En los astilleros de Portland a Baltimore, los trabajadores estadounidenses estaban ensamblando barcos de carga utilizando una técnica revolucionaria, la prefabricación, en lugar de construir los barcos desde la quilla hacia arriba de la manera tradicional. 7 días, el informe fue archivado, descartado como propaganda aliada destinada a desmoralizar a las tripulaciones de los submarinos alemanes, pero los barcos seguían llegando. A finales de 1942, los astilleros estadounidenses habían lanzado más de 700 barcos Liberty. Al final de la guerra, habían construido 2.700 de ellos. La segunda pista vino del norte de África, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia en noviembre de 1942. Los oficiales de la Wehrmacht se prepararon para enfrentar a los soldados blandos e inexpertos que Hitler les había prometido.
Los primeros encuentros parecían confirmar esto en el paso de Kasserine. En febrero de 1943, las fuerzas alemanas bajo el mando de Owen Rommel rompieron las líneas estadounidenses, haciendo que las tropas estadounidenses inexpertas retrocedieran. Hitler, leyendo los informes, se sintió vindicado. ¿Ven? Los estadounidenses no podían luchar, se rompieron y huyeron en la primera prueba real, pero los oficiales alemanes en el terreno notaron algo más. Los estadounidenses se retiraron, sí, pero lo hicieron en vehículos, camiones, jeeps, medios de transporte, todos en condiciones excepcionales, todos bien abastecidos de combustible. Cuando los estadounidenses se reagruparon, no regresaron más débiles, regresaron con más equipo, más munición, más de todo, aprendieron de sus errores con una velocidad aterradora, y su equipo, aunque a veces inferior en diseño a sus contrapartes alemanas, era abundante, fiable y estaba por todas partes. El teniente coronel Hans von Locke, comandante de una unidad de reconocimiento de tanques en el norte de África, capturó un depósito de suministros estadounidense durante la ofensiva de Kasserine. Lo que encontró allí lo dejó atónito: montañas de suministros, cajas de municiones, barriles de combustible, repuestos, alimentos, suministros médicos, todo apilado en cantidades que parecían imposibles. El depósito, escribió más tarde, contenía más suministros de los que toda su división había visto en meses, y este era solo un depósito que apoyaba a una sola división estadounidense en un teatro secundario de la guerra. Von Locke informó esto a sus superiores. Los estadounidenses, escribió, luchaban con una abundancia logística que sugería una capacidad industrial mucho más allá de las estimaciones de inteligencia alemanas. Este informe se unió a otros que llegaban a Berlín desde el norte de África, desde los comandantes de los submarinos en el Atlántico, desde los pilotos de la Luftwaffe que se encontraban con un número creciente de aviones estadounidenses. El patrón era innegable: la producción estadounidense no era propaganda, era real. En Berlín, Albert Speer, el arquitecto de Hitler convertido en ministro de armamento, llegaba a la misma conclusión por otros medios. Speer tenía acceso a inteligencia de múltiples fuentes, documentos capturados, prisioneros interrogados, fotografías de reconocimiento aéreo, informes de agentes alemanes en países neutrales. Compiló los datos en una evaluación comprensiva de la capacidad industrial estadounidense. Lo que encontró lo aterrorizó. Estados Unidos, mostró el análisis de Speer, había convertido su enorme economía de paz en producción bélica con una velocidad impresionante. Las fábricas de automóviles que antes fabricaban Fords y Chevrolets ahora producían tanques y aviones. La planta Ford Willow Run en Michigan, construida específicamente para fabricar bombarderos B-24 Liberate, producía un avión completo cada 63 minutos en 1944, un avión por hora. La planta era tan grande que los supervisores usaban bicicletas para moverse de un extremo a otro. Los números de Speer mostraban que la producción de aviones de Estados Unidos alcanzaba las 5.000 unidades al mes a mediados de 1943. Speer preparó una presentación detallada para Hitler, completa con gráficos, tablas y análisis comparativos. Alemania, mostraría al Führer, estaba siendo superada en producción por un factor de 3-1, en algunas categorías 5-1, en construcción naval 10-1. La reunión tuvo lugar a principios de 1943 en el cuartel general de Hitler en Rastenburg, Prusia Oriental. Speer llegó con sus gráficos y sus datos preparado para mostrarle a Hitler la realidad matemática de lo que Alemania enfrentaba. Sabía que Hitler no querría escucharlo. La ideología del Führer no podía acomodar la idea de que los estadounidenses, con razas mezcladas y débiles democráticamente, pudieran superar a la raza dominante, pero Speer creía que enfrentarlo con hechos indiscutibles podría forzar una recalculación estratégica, tal vez negociar la paz con el oeste mientras se enfocaba en la Unión Soviética, tal vez administrar los recursos más cuidadosamente, tal vez algo, cualquier cosa, menos el camino actual hacia la derrota segura.
Hitler escuchó la presentación de Speer con creciente agitación, mientras el ministro de Armamento detallaba las cifras de producción estadounidenses, mostrando cómo superaban la producción alemana. El rostro de Hitler se enrojeció, interrumpió repetidamente, cuestionando las fuentes, exigiendo saber cómo Speer podía creer tales mentiras evidentes. Los números eran imposibles, insistió Hitler. Tenían que ser propaganda, ninguna nación podría producir a esos niveles, violaba todo lo que él entendía sobre capacidad industrial, sobre capacidad racial, sobre el orden natural de las cosas. Speer insistió, le mostró a Hitler fotografías de fábricas estadounidenses tomadas por aeronaves de reconocimiento de gran altura. Presentó testimonios de prisioneros alemanes que habían estado en América y habían presenciado la producción de primera mano, citó documentos capturados de Estados Unidos detallando los programas de producción, expuso las matemáticas, mostrando cómo el PIB de Estados Unidos se había duplicado desde 1939 mientras que el PIB de Alemania solo crecía marginalmente. La respuesta de Hitler, como Speer lo recordó, fue atacar la metodología. Las fotografías podrían haber sido falsificadas, los prisioneros podrían haber sido engañados, mostrándoles las mismas fábricas varias veces para crear la ilusión de abundancia. Los documentos podrían haber sido falsificaciones. Los estadounidenses, argumentó Hitler, eran maestros de la propaganda. Habían convencido al mundo de su fuerza mediante mentiras astutas. Alemania no debe caer en ello. Pero incluso mientras Hitler desestimaba la presentación de Speer, comenzaron a aparecer grietas en su certeza. Exigió saber por qué, si la producción estadounidense era tan vasta, no había aniquilado inmediatamente a las fuerzas alemanas. Speer tenía una respuesta para eso también: el tiempo y la distancia. Las fábricas estadounidenses estaban produciendo las armas, pero hacerlas cruzar el Atlántico, entrenar a las tropas para usarlas, construir la logística para sostenerlas en combate, todo eso tomaba tiempo, pero ese tiempo se agotaba. La tercera pista llegó desde los cielos sobre Alemania. En 1943, los bombarderos B-17 Flying Fortress comenzaron a aparecer sobre las ciudades alemanas en formaciones que crecían cada mes. Al principio, decenas de bombarderos, luego cientos. Para 1944, formaciones de más de 1000 aeronaves atacaban los centros industriales alemanes. La Luftwaffe, que había dominado los cielos europeos en los primeros años de la guerra, se encontraba cada vez más superada en número. Los pilotos de la Luftwaffe, los mejor entrenados del mundo, derribaban bombarderos estadounidenses por docenas, pero los estadounidenses seguían viniendo. Por cada bombardero destruido, aparecían dos más. Por cada avión de combate que perdía la Luftwaffe, los estadounidenses ponían en el aire 5 más. Bombarderos estadounidenses, vio cómo su escuadrón se reducía de 24 aeronaves a 6 durante varios meses. Estaban ganando batallas individuales, escribió en su diario, pero perdiendo la guerra de desgaste. Los estadounidenses simplemente tenían más aviones, más pilotos, más combustible, más munición, más de todo. El programa de entrenamiento de la Luftwaffe, que había sido el mejor del mundo, no podía mantenerse al ritmo de las pérdidas. Los nuevos pilotos llegaban a los escuadrones de primera línea con apenas 50 horas de vuelo, en comparación con las 200 horas de entrenamiento que tenían sus predecesores. Eran derribados en cuestión de semanas, a veces días. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses llegaban a Europa con 250 horas de entrenamiento, y aquellos que sobrevivían a sus primeras misiones se convertían en oponentes formidables. Esto no se trataba solo de coraje o habilidad, se trataba de cómo la capacidad industrial se traducía en poder de combate. Estados Unidos podía permitirse entrenar a los pilotos durante más tiempo porque tenía combustible para Speer. Podía permitirse perder aviones porque tenía fábricas que los reemplazaban más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. Podía permitirse experimentar con tácticas porque tenía suficientes aviones para absorber la curva de aprendizaje. A finales de 1943, Hitler recibió un informe del alto mando de la Luftwaffe detallando la producción de aeronaves de Estados Unidos. Los números eran asombrosos.
Estados Unidos había producido más de 85.000 aviones militares solo en 1943. Alemania, esforzando al máximo cada fábrica, había producido 25.000. Los estadounidenses estaban construyendo más que Alemania por un margen de más de 3-1, mientras suministraban a Gran Bretaña, la Unión Soviética y luchaban contra Japón en el Pacífico. Hitler leyó el informe en silencio, luego hizo una pregunta que revelaba su creciente duda: ¿cómo es esto posible? La pregunta flotaba en el aire. Durante años, Hitler había desestimado la producción estadounidense como propaganda. Ahora, confrontado con pruebas de su propio ejército, de sus propios servicios de inteligencia, de informes de combate que no podían ser negados, la base de sus suposiciones estaba comenzando a resquebrajarse. Si los estadounidenses podían construir 85.000 aviones en un solo año, ¿qué más había estado equivocado acerca de ellos? La respuesta llegó en 1944, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Normandía. Hitler había esperado la invasión, se había preparado para ella. Había posicionado divisiones para arrojar a los aliados de nuevo al mar. Lo que no esperaba era la escala de lo que aterrizó en las playas. El 6 de junio de 1944, 156.000 tropas aliadas desembarcaron en las playas francesas, estuvieron respaldadas por 7.000 barcos y botes, 5.000 aviones y una cadena logística que desafiaba la comprensión. En pocas semanas, los estadounidenses estaban desembarcando 30.000 toneladas de suministros por día a través de las playas de Normandía. En pocos meses, habían construido puertos artificiales, tendido tuberías de combustible a través del Canal de la Mancha y establecido depósitos de suministros que eclipsaban todo lo que la Wehrmacht había visto jamás. Los comandantes alemanes que lucharon en África, que vieron la abundancia estadounidense allí, aún se sorprendieron de lo que presenciaron en Francia. El coronel von Locke, ahora luchando en Normandía, observaba los convoys de suministros estadounidenses rodando hacia el interior y se dio cuenta, con absoluta certeza, de que Alemania había perdido la guerra, no porque los soldados estadounidenses fueran mejores combatientes, aunque estaban aprendiendo rápidamente, no porque los tanques estadounidenses fueran superiores, aunque eran adecuados y abundantes, sino porque los estadounidenses podían sostener operaciones de combate a un nivel que hacía que la resistencia alemana fuera finalmente inútil. Por cada proyectil alemán disparado, los estadounidenses disparaban 10, por cada tanque alemán destruido, ellos ponían 3 más, por cada posición alemana sobrepasada, traían nuevas tropas. Informes desde Normandía con creciente desesperación, ordenaba contraataques, exigía que sus generales lanzaran a los estadounidenses nuevamente al mar, insistía en que la voluntad alemana superaría la superioridad material estadounidense, pero las órdenes no podían cambiar la realidad. Los estadounidenses no solo estaban desembarcando tropas, estaban desembarcando una economía industrial completa, empaquetada y enviada a través del Atlántico, reensamblada en suelo francés. A finales de 1944, incluso Hitler ya no podía negar lo que había desatado. En conversaciones con su personal, grabadas por estenógrafos, su tono cambió. Aún culpaba a los demás por la situación de Alemania, a los generales que lo habían fallado, a los traidores que lo habían saboteado, a los judíos que habían orquestado todo, pero bajo la culpa, emergió una nueva comprensión. América, admitió en un momento de claridad, no era lo que él había pensado, su poder industrial era real, su capacidad para proyectar ese poder a través de los océanos era real, su habilidad para sostener múltiples campañas simultáneas era real. En una conversación, grabada en enero de 1945, Hitler habló sobre la producción estadounidense con algo que se acercaba a la admiración. Ellos habían construido, dijo, una máquina de guerra que operaba bajo principios que él nunca había imaginado, no mediante tácticas o estrategias superiores, sino mediante pura abundancia. No necesitaban superar a Alemania en astucia. Podían simplemente superar a Alemania, enterrarla bajo montañas de acero y explosivos, desgastarla hasta que Alemania no pudiera igualarla. El último pedazo de comprensión llegó a través de los números mismos. Los números que Speer había intentado mostrarle años antes,
Los números que Hitler había desestimado como mentiras, a medida que 1944 llegaba a su fin. La situación para el Tercer Reich era cada vez más desesperada. La maquinaria de guerra de los Estados Unidos había demostrado su capacidad inigualable en el campo de batalla y en la producción industrial. Las vastas y poderosas cadenas de suministro que se extendían desde las fábricas en Detroit, Pittsburgh y Los Ángeles hasta las costas de Normandía, y luego hacia el corazón de Alemania, daban cuenta de la incapacidad de Hitler para comprender completamente el alcance del poder estadounidense. A pesar de la creciente evidencia que apuntaba hacia el colapso de sus suposiciones estratégicas, el Führer no podía aceptar la idea de que Estados Unidos fuera capaz de sostener la guerra en los niveles que lo hacía. En sus últimas conversaciones con su círculo cercano, en 1945, Hitler hizo intentos desesperados de recalcular la situación, pero las cifras y los hechos no podían ser ignorados. Las fábricas estadounidenses seguían produciendo, los campos de batalla seguían siendo testigos de una abundancia de material bélico, y los aliados, encabezados por los Estados Unidos, no solo estaban combatiendo en Europa, sino que también mantenían una feroz ofensiva en el Pacífico. La Wehrmacht, ahora completamente superada, no podía hacer nada más que retroceder mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas avanzaban sin cesar. A finales de 1944, los soldados alemanes en el frente occidental se encontraban luchando no solo contra un ejército numéricamente superior, sino contra un enemigo que parecía tener una fuente inagotable de recursos. Los informes de los oficiales de la Wehrmacht eran desoladores en todos los aspectos. Desde la artillería hasta los suministros de alimentos y ropa, los alemanes se encontraban en una desventaja que ya no podían compensar con tácticas o disciplina. Las fuerzas estadounidenses, que en su mayoría habían sufrido las primeras derrotas durante la invasión de Normandía, ahora se habían reagrupado y se encontraban en una posición de ofensiva. Las tropas de la Wehrmacht que aún quedaban, sobre todo las que luchaban en el frente oriental contra los soviéticos, estaban siendo acosadas por la creciente presión aliada. El avance desde el oeste parecía imparable, y la incapacidad de los alemanes para mantener una guerra en dos frentes los estaba llevando irremediablemente hacia la derrota total. El punto de inflexión, sin embargo, no fue solo el aplastante poder de los Estados Unidos en términos de producción y recursos, fue también la táctica que los estadounidenses aplicaron con gran eficacia. En las batallas de 1944 y 1945, en Normandía y en el resto de Francia, se hizo evidente que los soldados alemanes, aunque competentes, no podían hacer frente a la superioridad material de los aliados. En el campo de batalla, las unidades de tanques alemanes, incluso las mejor entrenadas y mejor equipadas, sucumbieron ante los vehículos blindados de los aliados, que no solo eran numerosos, sino también superiores en cuanto a fiabilidad y mantenimiento. Los informes de las batallas en las Ardenas, en particular, mostraron que mientras los alemanes se veían obligados a realizar maniobras de desgaste para obtener victorias tácticas, los estadounidenses y los británicos estaban adoptando una estrategia de sobrecargar a los alemanes con fuerzas abrumadoras que, aunque a veces sufrían bajas, podían reemplazar rápidamente sin afectar significativamente la capacidad de combate. La clave de esta estrategia no estaba únicamente en la fuerza bruta. Los oficiales estadounidenses, muchos de los cuales eran relativamente inexpertos al principio del conflicto, habían aprendido lecciones cruciales de los errores cometidos en África y en los primeros combates en Europa. Aprendieron a coordinar mejor las unidades de infantería con los tanques y la artillería, mientras que el sistema logístico mejorado de los aliados permitía que las tropas no solo tuvieran lo que necesitaban en el momento adecuado, sino también que las reservas se mantuvieran listas para cualquier contingencia. La Wehrmacht, por su parte, seguía luchando con suministros que se volvían cada vez más escasos. La falta de gasolina para los vehículos, la escasez de municiones y las limitaciones en la ropa y los alimentos significaban que incluso sus mejores unidades se veían desbordadas por la simple cantidad de recursos disponibles para los aliados.
En las semanas que siguieron al día D, los oficiales alemanes empezaron a darse cuenta de que sus intentos por detener la marea del avance aliado serían inútiles. El material que los estadounidenses y sus aliados habían desembarcado en Normandía superaba las expectativas alemanas, mientras que las fuerzas del eje luchaban por mantener un frente defensivo coherente. Los aliados ya habían establecido una línea de suministro tan robusta que no solo podían alimentar a las tropas en el frente, sino también enviar refuerzos y más equipos de manera continua. La operación de desembarco se había ejecutado con una eficacia asombrosa, con las fuerzas aliadas utilizando puertos artificiales y tuberías flotantes para garantizar un suministro constante de combustible, municiones y alimentos. Las capacidades logísticas que Estados Unidos había desarrollado a lo largo de los años de guerra fueron, en muchos sentidos, las que le permitieron a los aliados lograr avances significativos en todas las direcciones. Para los generales alemanes, la situación era clara: las fuerzas alemanas no podían hacer frente a la capacidad de producción de Estados Unidos. Aunque la Wehrmacht había sido una de las fuerzas militares más temibles del mundo durante los primeros años de la guerra, ahora se veía superada no solo en números, sino también en calidad. Las armas alemanas, que alguna vez se consideraron de vanguardia, se estaban quedando atrás frente a las nuevas tecnologías y tácticas que los estadounidenses y los británicos podían implementar con recursos prácticamente ilimitados. La capacidad de Estados Unidos para generar producción bélica en masa era algo que Alemania simplemente no podía igualar. Las fábricas alemanas, muchas de las cuales estaban siendo destruidas por los bombardeos aliados, no podían producir lo suficiente para satisfacer las demandas de una guerra prolongada. La máquina de guerra estadounidense estaba funcionando a pleno rendimiento, mientras que la alemana se estaba quedando atrás, y la capacidad de recuperación de Alemania era limitada. En el este, el panorama era aún más sombrío para la Wehrmacht, el ejército rojo soviético, que había sido severamente golpeado durante los primeros años de la guerra. Ahora se encontraba en una ofensiva imparable. Los recursos industriales que los soviéticos habían logrado movilizar para el esfuerzo de guerra, con la ayuda de la producción aliada, se convirtieron en un factor decisivo. A medida que el frente oriental se desmoronaba, las fuerzas alemanas en el este se veían arrastradas hacia una derrota catastrófica. Los informes que llegaban a Berlín indicaban que, a pesar de los esfuerzos por detener la ofensiva soviética, las líneas alemanas en el frente oriental estaban siendo destruidas lentamente, con pocos recursos y una moral cada vez más baja. Mientras tanto, en el frente occidental, los aliados continuaban su avance hacia el corazón de Alemania. En la primavera de 1945, la situación de la Wehrmacht era desesperada. La entrada de las fuerzas aliadas en Berlín parecía inevitable, y los informes de la resistencia alemana eran cada vez más dispersos y desorganizados. En el interior de la maquinaria de guerra de Hitler, algunos de sus colaboradores más cercanos ya comenzaban a preparar la rendición. En su búnker, Hitler aún mantenía la esperanza de una victoria milagrosa, pero incluso él sabía que la guerra estaba perdida. Las fábricas alemanas ya no podían sostener el esfuerzo de guerra, los suministros no llegaban y la moral de las tropas era más baja que nunca. En sus últimos días, mientras las fuerzas aliadas se acercaban a la capital alemana, Hitler seguía aferrándose a su visión de un mundo en el que la voluntad de lucha pudiera superar la superioridad material, pero, como había demostrado la guerra, ese mundo ya no existía. La producción militar de Estados Unidos, combinada con su capacidad para proyectar poder a través de los océanos y mantener una guerra en múltiples frentes, había demostrado ser el factor decisivo en la derrota de la Alemania nazi. A medida que la guerra llegaba a su fin, quedó claro que los aliados habían logrado lo que parecía imposible. Habían superado no solo la agresión militar de Alemania, sino también la ideología que la sustentaba, y lo hicieron gracias a un poder industrial y logístico que ningún otro país, ni siquiera Alemania, podría haber imaginado. El legado de la guerra no solo estuvo marcado por las batallas que se libraron en el campo de batalla,
sino también por la lección de lo que sucede cuando una nación subestima la capacidad industrial y la resiliencia de su oponente, Estados Unidos, a pesar de las dudas de Hitler y otros. Demostró que la capacidad de producción y la logística son tan vitales para la guerra como la fuerza militar misma. A través de su determinación y su poder industrial, Estados Unidos no solo ganó la guerra, sino que también cambió el curso de la historia mundial. La derrota de Hitler y el Tercer Reich no fueron solo una victoria militar, sino también un testimonio del poder transformador de una economía orientada a la guerra. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas aliadas avanzaban implacablemente hacia Berlín y la Wehrmacht se desmoronaba, la realidad industrial de Estados Unidos se había establecido de forma definitiva como un factor determinante para la derrota del Tercer Reich. El esfuerzo de guerra de los Estados Unidos, combinado con su poder industrial inquebrantable y su capacidad para proyectar poder logístico a través de los océanos, había dado forma al escenario bélico de una manera que Hitler, a pesar de su obsesión con la raza y la ideología, jamás podría haber anticipado. Las fábricas de los Estados Unidos seguían operando a máxima capacidad, produciendo aviones, tanques, barcos y suministros en cantidades que sobrepasaban la imaginación alemana. Mientras tanto, Alemania se encontraba atrapada en una lucha desesperada, incapaz de sostener un frente contra una maquinaria militar que, aunque en muchos casos menos avanzada en términos tácticos, estaba respaldada por un flujo constante de recursos que Alemania simplemente no podía igualar. Aunque la Wehrmacht había sido una de las fuerzas militares más poderosas al principio de la guerra, la incapacidad de Hitler para reconocer el verdadero poder de la producción estadounidense contribuyó a su caída a medida que los aliados invadían el continente europeo. Los informes de las batallas y los enfrentamientos en Normandía, el norte de África y más tarde en Italia y el frente oriental mostraban que el punto de inflexión de la guerra no estaba en la habilidad de los soldados, sino en la inagotable capacidad de producción que permitía a Estados Unidos sostener un conflicto en dos frentes sin mostrar signos de agotamiento. La producción de aviones, tanques, vehículos, armas, municiones y suministros de todo tipo en las fábricas estadounidenses era un testimonio de la capacidad sin igual del país para movilizar sus recursos. Las fábricas de Detroit, Pittsburgh, Los Ángeles y otras ciudades emblemáticas no solo fueron esenciales para abastecer a las fuerzas estadounidenses, sino también a sus aliados. A través del sistema de préstamo y arriendo, Estados Unidos pudo garantizar que Gran Bretaña y la Unión Soviética recibieran los suministros necesarios para mantener sus propios esfuerzos de guerra, lo que ampliaba aún más la brecha entre el poder de producción aliado y la capacidad alemana. Mientras que las fábricas alemanas, muchas de ellas bombardeadas y desmanteladas por los aliados, trataban de mantenerse operativas con recursos limitados, las fábricas estadounidenses estaban lejos de verse afectadas. De hecho, la industria estadounidense creció y se transformó durante la guerra, adaptándose a las demandas del conflicto de una manera que Alemania no pudo replicar. Las fábricas de aviones como las de la Boeing en Seattle o la Ford en Michigan, por ejemplo, produjeron bombarderos en cantidades nunca vistas, mientras que el sistema logístico estadounidense permitió que estos aviones, tanques y suministros llegaran al frente de batalla con una eficiencia asombrosa. Los convoys de suministros a través del Atlántico eran protegidos por un escudo de barcos y aviones que garantizaban la seguridad del tránsito, permitiendo que las fuerzas aliadas continuaran abasteciéndose de todo lo necesario para avanzar. El contraste con la situación alemana no podría ser más pronunciado. Alemania, que había sido la potencia militar dominante al inicio de la guerra, se encontró luchando en múltiples frentes, enfrentando no solo a los soviéticos en el este, sino también a los aliados en el oeste, mientras que las fuerzas del Tercer Reich se veían obligadas a hacer retroceder sus líneas debido a la constante falta de suministros. Los aliados no solo mantenían una línea constante de abastecimiento, sino que cada victoria en él campo de batalla parecía ir acompañada de una nueva oleada de recursos que reforzaba aún más su capacidad de combate. La guerra en Europa se había transformado en una guerra de desgaste, y en ese tipo de conflicto,
Estados Unidos se había asegurado la victoria no solo a través de la fuerza militar, sino gracias a su capacidad para sostener la lucha durante un periodo prolongado. La maquinaria de guerra de los aliados, alimentada por el poder industrial estadounidense, no solo estaba ganando batallas, sino que estaba ganando la guerra de una manera imparable, mientras que Hitler y sus generales seguían creyendo en la supremacía de la raza y la disciplina alemana. La realidad demostraba que la capacidad de producción de un país podía ser un factor mucho más decisivo en el resultado final de un conflicto de tal magnitud. En la mente de Hitler, las capacidades industriales de Estados Unidos seguían siendo vistas con desdén, ignorando o minimizando las señales de que este poder de producción era real y tangible. Su rechazo a la lógica que sugería que una nación que consideraba inferior podía superar a la suya en términos de recursos y capacidad de guerra le llevó a una serie de decisiones estratégicas equivocadas. Incluso en los últimos días de la guerra, cuando la derrota ya era inminente, Hitler seguía aferrándose a su visión de un mundo donde la superioridad racial alemana prevalecería, sin comprender completamente que el poder de producción, respaldado por la capacidad de un país para movilizar recursos de manera efectiva, era el verdadero factor decisivo. En Berlín, a medida que la batalla por la ciudad se intensificaba, el ambiente se volvía cada vez más desesperante. Los informes de las tropas alemanas en el frente occidental llegaban con frecuencia y describían la dura realidad. El ejército alemán estaba agotado, sin suministros y en retirada. La Wehrmacht había llegado a un punto en el que no podía competir con la cantidad de material bélico disponible para los aliados. A medida que las fuerzas aliadas tomaban más terreno, las tropas alemanas comenzaban a rendirse en masa. La moral en el búnker de Hitler era cada vez más baja, y la sensación de inevitable derrota se cernía sobre el régimen. La producción de aviones, tanques y otros equipos de guerra de los aliados no solo estaba aplastando las defensas alemanas en el campo de batalla, sino que también estaba erosionando el corazón mismo de la capacidad de lucha del Tercer Reich. Los alemanes, en su desesperación, intentaron llevar a cabo contraataques en varios frentes, pero la superioridad numérica de los aliados en términos de vehículos blindados, aviones y armas de fuego fue demasiado abrumadora. En sus últimos días, Hitler se aferraba a la idea de que Alemania podría dar la vuelta a la guerra, pero la realidad ya era evidente. Los informes de las fuerzas alemanas luchando en el frente oriental mostraban que los soviéticos ya estaban en el centro de Alemania, mientras que en el frente occidental, las fuerzas aliadas se acercaban cada vez más a Berlín. La producción de guerra estadounidense había asegurado la victoria, no solo por la cantidad de material bélico producido, sino por la capacidad de los aliados para mantener una guerra de desgaste que superó la resistencia alemana. Los últimos intentos de Hitler por mantener la guerra viva se basaban en una visión equivocada de la capacidad de producción de Alemania, y fue precisamente ese rechazo a la realidad lo que selló el destino de su régimen. Mientras tanto, en las líneas del frente aliado, los soldados se sentían cada vez más seguros del resultado de la guerra, no solo debido a las victorias tácticas, sino por la certeza de que los recursos para continuar la lucha siempre estarían allí, listos para ser desplegados en el momento preciso. Alemania, por su parte, no tenía ese lujo. Sus recursos se agotaban rápidamente, sus fábricas eran destruidas por los bombardeos aliados, y su capacidad para producir nuevas armas o reemplazar las perdidas era mínima. Mientras que Estados Unidos y sus aliados seguían avanzando hacia la victoria, Alemania se hundía cada vez más en el caos. La guerra de desgaste que había comenzado como una lucha por la supremacía en Europa se había transformado en una carrera entre la capacidad de producción de los aliados y la resistencia alemana, una carrera que los aliados ganaron sin lugar a dudas. La caída de Berlín en mayo de 1945 marcó el fin del Tercer Reich y el comienzo de una nueva era en la historia mundial. La lección que dejó la Segunda Guerra Mundial fue clara. La producción industrial masiva y la capacidad logística de una nación pueden cambiar el curso de una guerra. La guerra no solo se gana con soldados y armas, sino con la capacidad de sostener un esfuerzo bélico a largo plazo, y en ese sentido,
Estados Unidos había demostrado ser imparable. La victoria aliada, especialmente la estadounidense, en la Segunda Guerra Mundial no solo dependió de la habilidad táctica, sino de una movilización industrial masiva que los alemanes no pudieron igualar ni imaginar en su magnitud. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la industria de guerra de Estados Unidos había demostrado ser el pilar fundamental en la derrota del Tercer Reich. En Berlín, el búnker de Hitler se convirtió en el centro de desesperación y frustración para los líderes nazis, quienes, a pesar de sus esfuerzos por luchar contra la marea, se dieron cuenta de que estaban enfrentando no solo a un ejército aliado más numeroso, sino a una economía que era capaz de producir sin cesar los recursos necesarios para sostener la guerra. A medida que las fuerzas alemanas se veían cada vez más superadas en número y equipamiento, la Wehrmacht fue incapaz de resistir el flujo imparable de armas, vehículos y municiones que Estados Unidos y sus aliados seguían enviando al frente. El ejército alemán, que al principio de la guerra había sido un titán militar, pronto quedó claro que no podía competir con la capacidad industrial de Estados Unidos. Mientras las fábricas alemanas se veían destruidas por los bombardeos aliados, las fábricas estadounidenses no solo seguían produciendo, sino que aumentaban su capacidad de forma exponencial. Los aviones, los tanques, los vehículos blindados y otros equipos que llegaron en grandes cantidades a las costas europeas comenzaron a dar forma a la nueva realidad del campo de batalla. La movilidad estratégica de los aliados, respaldada por un flujo constante de suministros, les permitió avanzar sin descanso, algo que el ejército alemán ya no podía replicar. La sorpresa para los líderes nazis fue monumental. La superioridad de la maquinaria militar de Estados Unidos no se encontraba solo en la cantidad de vehículos blindados o en la potencia de fuego, sino en la capacidad para mantener una guerra sostenida a largo plazo. Mientras que las fuerzas alemanas luchaban por obtener los recursos necesarios para operar sus máquinas de guerra, Estados Unidos seguía produciendo a un ritmo impresionante. A medida que la guerra se adentraba en 1945, el contexto en el que luchaban los soldados de la Wehrmacht se volvió cada vez más sombrío. El agotamiento no solo se sentía en el frente, sino también en la logística. Las rutas de suministro alemanas, ya bajo constante ataque aéreo, comenzaron a colapsar, haciendo imposible el reabastecimiento adecuado de las tropas. La falta de combustible y municiones, junto con la desmoralización de las tropas, condujo a una serie de derrotas decisivas en todo el continente europeo. Mientras tanto, los aliados, especialmente los estadounidenses, demostraban una y otra vez que su capacidad para sostener el esfuerzo bélico no solo superaba a los alemanes, sino que estaba llevando a la guerra hacia su inevitable conclusión. Los soldados aliados no solo tenían suficiente equipo, sino que también recibían el entrenamiento necesario y el apoyo logístico que les permitía adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del campo de batalla. Incluso cuando enfrentaban bajas, podían reemplazar a los soldados y a los equipos perdidos rápidamente, lo que mantenía la presión constante sobre las fuerzas alemanas. En este escenario, los informes de inteligencia enviados desde el frente ya eran claros. Las tropas alemanas se estaban quedando sin reservas, sin moral y sin recursos para continuar la lucha. Por otro lado, las fuerzas aliadas seguían entrando en nuevas regiones con la capacidad de mantener un avance ininterrumpido. Los aliados lograron un control efectivo de las zonas ocupadas, creando redes logísticas que les permitieron consolidar aún más su poderío militar. La guerra se había convertido en un proceso de desgaste para los alemanes, algo que los nazis no podían sostener por mucho tiempo. A medida que las tropas estadounidenses y sus aliados llegaban a Alemania desde el oeste y el este, la situación para la Wehrmacht se volvía cada vez más desesperante. Los informes de las unidades de la Wehrmacht que intentaban contener los avances aliados eran cada vez más pesimistas. Las líneas de defensa alemanas colapsaban uno tras otro, y las divisiones alemanas, que en su mayoría estaban formadas por tropas agotadas, sin equipo adecuado y con poco moral, no podían hacer frente al poder industrial aliado. Mientras las tropas alemanas trataban de hacer frente a las fuerzas aliadas en las ciudades de Alemania, la situación era igualmente sombría. Los ataques aéreos aliados destruyeron fábricas,
centros de transporte y depósitos de suministros, lo que dificultaba aún más la capacidad de la Wehrmacht para mantener el esfuerzo bélico. Sin la capacidad de producir armas y equipos suficientes, las fuerzas alemanas se vieron obligadas a luchar con lo que tenían, que era cada vez menos. Los informes sobre la destrucción de infraestructura clave, como puentes, fábricas y líneas de ferrocarril, eran constantes. Esto no solo afectaba la capacidad de los soldados alemanes para luchar, sino que también debilitaba el control del régimen nazi sobre el territorio. Mientras tanto, en las calles de Berlín, la desesperación comenzaba a apoderarse de la población, la falta de suministros, las bombas que caían día tras día y el avance de las tropas soviéticas desde el este y las fuerzas estadounidenses desde el oeste creaban una atmósfera de terror y desesperanza. Hitler, aislado en su búnker, ya no podía hacer nada para detener el colapso que se estaba produciendo. En sus últimos días, a pesar de la desolación que lo rodeaba, el dictador seguía aferrándose a la esperanza de que algo milagroso pudiera ocurrir, pero la realidad era que la guerra ya estaba perdida para Alemania. La maquinaria industrial de Estados Unidos, que había sido tan subestimada por Hitler, había demostrado ser mucho más eficaz que cualquier táctica militar. La industria estadounidense no solo permitió que las fuerzas aliadas mantuvieran su ventaja numérica, sino que también les dio la capacidad de adaptarse a las cambiantes condiciones del frente. Los tanques y aviones alemanes, aunque inicialmente superiores en términos de diseño, fueron rápidamente superados en número y efectividad por los modelos más avanzados y en mayor cantidad producidos por los Estados Unidos. Las fábricas de armas en Alemania, que en sus días de gloria habían sido testigos de la producción de algunos de los más avanzados equipos militares del mundo, fueron reducidas a escombros a medida que la guerra avanzaba, y los pocos recursos que quedaban no eran suficientes para mantenerse a la par con el ritmo de producción de los aliados. La guerra se transformó en un juego de resistencia y sostenibilidad, y aquí, Estados Unidos había demostrado ser imbatible. A medida que la Wehrmacht colapsaba y Berlín caía, el poderío industrial estadounidense emergió como la fuerza decisiva que cambió el curso de la historia. Los aliados no solo ganaron gracias a sus capacidades militares, sino también gracias a la capacidad de mantener una producción constante de material bélico y de suministrar a sus fuerzas a través de vastas redes logísticas que cruzaban océanos y continentes. La guerra había sido ganada no solo con soldados, sino con fábricas, producción masiva y una infraestructura logística que garantizó que los aliados nunca se quedaran sin lo que necesitaban para luchar. En los últimos días de la guerra, mientras las fuerzas aliadas avanzaban, Hitler y sus generales se dieron cuenta de que lo que había sido un sueño de supremacía y expansión alemana se desmoronaba bajo el peso de la capacidad industrial de una nación que no solo sabía cómo luchar, sino cómo abastecer y sostener una guerra prolongada. La industria de guerra estadounidense había demostrado ser la clave para la derrota de la Alemania nazi, a pesar de las tácticas brillantes y la disciplina que definieron a la Wehrmacht en los primeros años de la guerra. No pudieron hacer frente a la capacidad de producción y a la logística que los aliados pusieron en marcha. Mientras los ejércitos alemanes luchaban para mantenerse a flote, los ejércitos aliados seguían avanzando, alimentados por una maquinaria de guerra que nunca se agotaba. Esta lección industrial fue, sin lugar a dudas, uno de los factores más importantes que definieron el resultado final de la Segunda Guerra Mundial. A medida que los últimos vestigios de la resistencia alemana comenzaban a desmoronarse en la primavera de 1945, el paisaje bélico europeo mostraba una imagen completamente distinta a la de unos pocos años antes. Si al principio de la guerra la Wehrmacht había sido el ejército más temido del mundo, su agotamiento físico y material había hecho que incluso los veteranos más experimentados empezaran a cuestionar la viabilidad de la resistencia. A pesar de la furia con la que los soldados alemanes luchaban, la brutalidad de la guerra ya había superado las expectativas más pesimistas. La maquinaria industrial de los aliados, en particular la de los Estados Unidos, se había demostrado ser una fuerza arrolladora, más poderosa que cualquier despliegue militar, más persistente que cualquier ofensiva táctica. A medida que las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaban hacia Berlín,
un hecho se hacía cada vez más claro: la victoria en Europa ya no dependía de los hombres ni de la capacidad de comandar. En el campo de batalla, la clave era la capacidad de mantener y reforzar la guerra a través de un esfuerzo industrial sin precedentes. La guerra en Europa se había transformado en un juego de resistencia industrial, de desgaste, y en este tipo de lucha, los aliados, con su vasto sistema productivo, tenían una ventaja imparable. En las fábricas de los Estados Unidos, la producción no solo había alcanzado sus picos más altos, sino que continuaba acelerándose sin descanso. La industria bélica estadounidense había sido transformada para que toda la economía del país funcionara en una maquinaria destinada al esfuerzo de guerra. Un ejemplo sobresaliente de esto fueron las plantas de fabricación de aviones y tanques, que no solo estaban produciendo en masa, sino que lo hacían a un ritmo vertiginoso. Las fábricas de aviones, como la famosa fábrica de Boeing, producían bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberate en números asombrosos. Las líneas de ensamblaje de tanques Sherman, que comenzaron con una capacidad de producción relativamente baja, se adaptaron rápidamente a las necesidades del frente de batalla, produciendo más de 2.000 unidades mensuales en su punto máximo. Para contrarrestar esto, la industria alemana, aunque avanzada al principio de la guerra, no podía seguir el ritmo de producción de los aliados, ni en términos de cantidad ni de calidad. Los alemanes, que siempre habían tenido una producción de armamento más sofisticada, se encontraron con la cruda realidad de que la superioridad numérica de los aliados era mucho más importante que la perfección técnica de sus propios equipos. Los tanques Dagger y Panzer, por ejemplo, aunque potentes y letales, eran complejos y costosos de producir, lo que limitaba su fabricación. Mientras tanto, los tanques Sherman, mucho más fáciles de fabricar, con menor complejidad tecnológica, inundaban los campos de batalla. Esta diferencia no se limitaba solo a los tanques. La artillería, los aviones y las naves de guerra también estaban siendo producidos en cantidades infinitamente mayores por las fábricas estadounidenses. La producción industrial de los Estados Unidos no solo era impresionante en cuanto a volumen, sino también en su capacidad para adaptar la producción a las necesidades cambiantes del conflicto. Mientras que Alemania se encontraba luchando contra las bombas aliadas que destruían sus fábricas y sus infraestructuras, los estadounidenses estaban en constante expansión de sus capacidades industriales. En la región del Ruhr, los bombardeos de la Luftwaffe ya no podían hacer mucho frente a la maquinaria de guerra aliada, y las fábricas que se mantenían operativas producían menos y más lentamente. Los informes desde el frente alemán no dejaban lugar a dudas: los suministros estaban agotándose, las tropas no tenían las armas ni el equipo necesario para luchar, y la moral se desplomaba. Las tropas que antes fueron el orgullo del ejército nazi, como las Waffen-SS y las divisiones Panzer, ya no podían resistir la presión del avance aliado. La guerra ya no era una lucha de tácticas ingeniosas ni de maniobras complejas. La lucha había llegado a una fase en la que los aliados simplemente podían superar a los alemanes a través de la cantidad de equipos, suministros y hombres que podían enviar al frente. En los últimos meses de la guerra, los aliados no solo podían reponer las bajas que sufrían, sino que cada vez tenían más recursos para enviar. Esta abundancia de suministros les daba una ventaja estratégica que la Wehrmacht no podía igualar, por muy bien que lucharan. Mientras tanto, Hitler y sus generales seguían aferrándose a la idea de que la guerra podría cambiarse si se utilizaban los recursos correctamente o si se implementaban nuevas tácticas. Sin embargo, incluso cuando intentaron lanzar ofensivas desesperadas como la batalla de las Ardenas, los resultados fueron desastrosos. Las fuerzas alemanas se encontraron con que, por cada tanque perdido, los aliados tenían 3 para reemplazarlo. Por cada avión derribado, la industria estadounidense los reemplazaba con más aeronaves, y por cada división alemana destruida, los aliados eran capaces de enviar nuevas tropas con mejor equipo. En el frente oriental, las fuerzas alemanas luchaban por mantener sus posiciones mientras las fuerzas soviéticas avanzaban implacablemente desde el este. Aquí también, la diferencia en capacidad industrial jugaba un papel crucial.
A medida que los soviéticos recibían más equipo estadounidense a través del programa de préstamo y arrendamiento, su capacidad para repeler la ofensiva alemana mejoraba cada vez más. Los informes soviéticos indicaban que, a pesar de los esfuerzos alemanes por mantener sus líneas, la falta de suministros y la continua presión de las fuerzas aliadas hacían imposible que la Wehrmacht mantuviera sus posiciones. Al mismo tiempo, las tropas alemanas, agotadas y desmoralizadas, ya no eran capaces de ejecutar las maniobras rápidas que habían caracterizado a la Wehrmacht en sus primeros éxitos. Las ofensivas alemanas estaban perdiendo el ímpetu, y los informes de los comandantes de campo alemanes indicaban que ya no podían mantener la resistencia ante la constante llegada de nuevos suministros y hombres por parte de los aliados. En las semanas previas a la caída de Berlín, el desgaste de la Wehrmacht era palpable. Las tropas que quedaban en el frente ya no tenían la capacidad de mantenerse al día con las fuerzas aliadas. Los reportes de inteligencia llegaban con más frecuencia, indicando que la producción estadounidense, lejos de disminuir, estaba aumentando incluso mientras los aliados ganaban terreno en Europa. Los últimos días del Tercer Reich fueron un espectáculo de desesperación y fragmentación. En Berlín, mientras Hitler seguía aferrándose a la idea de una victoria final, los generales alemanes y los oficiales de la Luftwaffe ya sabían que la guerra estaba perdida. La falta de recursos, combinada con la superioridad abrumadora de los aliados en términos de producción y logística, hizo que los esfuerzos alemanes fueran inútiles. Las últimas fuerzas de la Wehrmacht, lejos de ser la vanguardia de un ejército victorioso, se encontraban luchando por su supervivencia. Rodeadas por el avance imparable de las tropas aliadas en el búnker de Hitler, la realidad era cada vez más dolorosa de aceptar. Mientras tanto, los informes sobre las ciudades ocupadas y los territorios liberados dejaban claro que los aliados ya habían ganado la guerra. Las fábricas alemanas estaban desmanteladas, las líneas de suministro destruidas y los recursos agotados. En 1945, la maquinaria industrial que había hecho a los aliados casi invencibles se encontraba en su punto culminante. Cada día que pasaba, las fuerzas aliadas avanzaban más rápidamente, mientras las fuerzas del eje, cada vez más débiles, se desplomaban ante la superioridad material que Estados Unidos y sus aliados podían desplegar sin cesar. Los esfuerzos militares y diplomáticos que Hitler y sus generales habían intentado durante años fueron inútiles frente al poderío de una economía que había cambiado el curso de la guerra. En última instancia, la victoria aliada no se debió solo a la superioridad táctica, sino a la capacidad de movilizar todos los recursos industriales de una nación y llevarlos al frente de manera efectiva. A medida que las tropas estadounidenses llegaron a las puertas de Berlín, el resultado de la guerra ya estaba decidido. La industria de guerra estadounidense había demostrado ser la fuerza determinante que, más allá de la estrategia o la táctica, permitió a los aliados prevalecer, dejando a Alemania sin la capacidad de continuar la lucha. Al final, la guerra no solo fue ganada por la capacidad de luchar, sino por la capacidad de mantener esa lucha con una maquinaria industrial sin igual. Y así, con Berlín a sus pies y el Tercer Reich desmoronándose bajo la presión de la maquinaria aliada, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en Europa. El 8 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas se rindieron, pero la lección de la guerra ya estaba escrita en las ruinas de una nación derrotada. Estados Unidos, con su vasto poder industrial, había superado todas las expectativas y demostrado que la verdadera clave para ganar una guerra moderna no solo estaba en la destreza táctica, sino en la capacidad de sostener el esfuerzo bélico a través de recursos infinitos, tecnología avanzada y una producción masiva imparable. Mientras las tropas aliadas celebraban la victoria en las calles de Berlín y los generales alemanes se retiraban al silencio de su derrota, un pensamiento quedó suspendido en el aire. ¿Qué habría sucedido si Hitler hubiera entendido la magnitud del poder industrial de Estados Unidos antes de tomar sus decisiones fatales?